La crianza hoy en día es como intentar navegar en una tormenta. Con un mapa dibujado a mano, además. Exacto. Tienes la presión social, los cambios constantes y, bueno, una avalancha de consejos que se contradicen todo el tiempo. Totalmente. Y en medio de ese caos uno se pregunta, a ver, ¿queda algo sólido a lo que agarrarse? Es la gran pregunta. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en un libro que intenta ser precisamente eso, una especie de brújula. Se llama Salvar a los hijos, del autor Emmanuel Martelly. Sí. Y la propuesta es muy valiente. Quiere unir la neurociencia más puntera con una visión, digamos, más profunda de lo que significa ser humano. Sí, el título completo es Salvar a los hijos, familia, neurociencia y psicología del desarrollo en los primeros años de vida. Y es clave entender de dónde viene. Pues Emmanuel Martelly no escribe desde una torre de marfil. Este libro, de hecho, nació de una serie de conferencias y eso se nota para bien. O sea que tiene un tono más directo. Muy directo, casi de urgencia. Y lo que lo hace tan interesante es cómo mezcla ciencia dura, hablamos de teoría del apego, epigenética, neurobiología, con una perspectiva que, bueno, bebe de la tradición cristiana. Entiendo. Así que la idea hoy es esa, meternos a fondo y desgranar las ideas clave que propone. Perfecto, pues vamos al lío. El libro arranca fuerte, con un tema que él mismo define como delicado, la presencia de la madre en los 3 primeros años. Insiste muchísimo en que este periodo es crucial. ¿Por qué tanto énfasis? Porque, según el libro, es la zapata. Es el cimiento sobre el que se construye toda la personalidad. Y no es una opinión, lo fundamenta en ciencia. Vale. El primer pilar es la famosa teoría del apego de Bowlby y Ainsworth. La idea central es que ese primer vínculo con el cuidador principal, que normalmente es la madre, Sí. crea la plantilla para todas nuestras relaciones futuras y para nuestra capacidad de gestionar las emociones. La plantilla. O sea que lo que pasa ahí deja una marca para toda la vida. Exacto. El libro describe 4 patrones básicos. El ideal es el apego seguro. El que todos querríamos, supongo. Claro, la madre es sensible, responde a las necesidades del bebé de forma predecible y eso se traduce en adultos con equilibrio emocional, con relaciones sanas. ¿Y los otros? Pues luego están los apegos inseguros. Tienes el ansioso o ambivalente. ¿Cómo es ese? Ocurre cuando la madre a veces está, a veces no. Esa imprevisibilidad crea una persona que de adulta puede ser muy dependiente, con un miedo atroz al abandono. Ya. Luego está el evitativo. Ahí la madre es fría, rechaza el contacto. El niño aprende que no puede contar con nadie y de adulto le costará horrores intimar. Será distante. Uf. Y el más duro de todos es el desorganizado. ¿Y ese? Pasa cuando la persona que debería cuidarte es también la que te da miedo. Un padre violento, por ejemplo. Madre mía. Es una situación sin salida para el cerebro del niño y se asocia a traumas profundos y un riesgo mucho mayor de trastornos en la vida adulta. Un momento, porque esto del apego siempre se ha entendido como algo psicológico, ¿no? Una cosa de sentimientos. ¿Cómo defiende el libro que esto tiene un impacto físico medible en el cerebro de un niño? Ahí es donde esto da un salto. El libro introduce un concepto clave, el estrés tóxico. Estrés tóxico. Suena. Suena mal, sí. Explica que cuando esa presencia materna falla de forma crónica, el sistema de alerta del niño está siempre encendido. El cuerpo se inunda de cortisol. La hormona del estrés. Exacto. Y el cortisol, en niveles altos y constantes, no es gratis. Es corrosivo para un cerebro en desarrollo. Espera, frena un segundo, porque esto es un cambio de paradigma. ¿Me estás diciendo que la falta de una respuesta predecible de una madre puede dañar físicamente el cerebro de un niño? Es así de directo. No es una metáfora. Vaya. El autor, citando a neurocientíficos como Bruce Perry, explica que este baño de cortisol afecta a zonas críticas, al hipocampo, clave para la memoria, a la amígdala, el centro del miedo, y sobre todo al córtex prefrontal. El director de orquesta del cerebro. Justo, el responsable del autocontrol. Un niño que crece así tiene muchísimas más papeletas para desarrollar síntomas idénticos a los del TDAH. Como la falta de atención, la impulsividad. Exacto. Problemas de atención, impulsividad, inquietud motora. O sea que lo que un profesor puede ver como un niño movido o despistado podría ser en realidad una herida biológica. Podría serlo, sí. Y lo más alucinante es la epigenética. A ver. El libro lo explica con los estudios de Michael Meaney con ratas. Descubrió que las crías de ratas que eran más lamidas y cuidadas por sus madres ¿Sí?
de adultas gestionaban mucho mejor el estrés. Vieron que el cuidado materno había activado unos genes que regulaban el cortisol. El cariño, literalmente, había cambiado la expresión de sus genes. Es potentísimo. El ambiente deja una huella biológica. Tal cual. Vale, la presencia materna pone los cimientos. Pero, ¿qué pasa con la otra mitad de la ecuación? El libro habla de una crisis de la paternidad. Sí, otro tema central. ¿Qué consecuencias tiene la ausencia del padre, según Martelli? El impacto es brutal y, sobre todo, medible. El libro pone sobre la mesa datos muy duros. Por ejemplo, Cita estadísticas de Estados Unidos, donde 1 de cada 4 niños crece sin su padre biológico en casa. 1 de cada 4. Es una barbaridad. Y en Brasil, casi el 70% de los jóvenes en centros de menores vienen de hogares sin padre. Los números son abrumadores. Y más allá de los datos, ¿cómo se traduce esa ausencia en la vida de un niño? A nivel psicológico es un golpe a la seguridad y a la autoestima. El padre, según el libro, es la figura que pone los límites, que te invita a salir al mundo. Claro. Sin él es más difícil interiorizar el no. Pero de nuevo, el impacto va más allá. A nivel neurobiológico, cita a Alan Shore. ¿Y qué dice? Pues demostró cómo el juego más físico, más desafiante, que es típico del padre, ayuda a madurar el hemisferio derecho del cerebro. Y ese es el de... El de la autorregulación emocional, la empatía. Su ausencia, por tanto, debilita esos circuitos. Incluso menciona un impacto espiritual. Eso a primera vista parece más difícil de conectar. Sí, y es una idea muy provocadora. Cita al psicólogo Paul Bitter, que sostiene que nuestra experiencia con el Padre terrenal moldea de forma inconsciente la imagen que nos hacemos de Dios. Ah, Si tu padre ha sido ausente, o distante, o peor, es muy difícil que puedas desarrollar una relación de confianza con una idea de Dios Padre. Genera un bloqueo casi instintivo. entiendo. Es un diagnóstico bastante sombrío, pero supongo que el libro no se queda ahí. No, claro. Propone soluciones, caminos para restaurar esa figura. Bien. Y es una parte muy práctica. Da una especie de hoja de ruta. Habla de estar presente de verdad, no solo de cuerpo, sino escuchando, de poner límites que sean un acto de amor, con firmeza y afecto. Y eso de ofrecer desafíos y aliento me parece interesante. Totalmente. A menudo se asocia ese rol paterno con el juego más físico, con empujar un poco los límites. El libro entonces lo conecta con una función neurobiológica. Exactamente. No es solo jugar a lo bruto. Es un entrenamiento para el córtex prefrontal. Un entrenamiento. Sí, cuando un padre lanza a su hijo por los aires y lo recoge, o le enseña a montar en bici y le deja caerse un poco, le está enseñando a su cerebro a gestionar pequeñas dosis de miedo y a superarlas. Es un ensayo para la vida. Ya. Y luego insiste en ser un modelo, porque la autoridad nace de la coherencia. Y en algo fundamental, saber reparar el vínculo, pedir perdón Qué importante es eso. y finalmente transmitir la fe. Entonces, si esta presencia estable de la madre y del padre construye estos cimientos tan importantes, me pregunto qué dice el libro sobre lo que pueda interferir. Y hoy, el gran sustituto son las pantallas. Has dado en el clavo. Es el tercer gran pilar del libro y es demoledor. A ver, El argumento es que el cerebro se desarrolla en ventanas críticas, periodos donde es hipersensible a su entorno. vale. La primera ventana son los primeros 1000 días, hasta los 2 años. Es una explosión de conexiones. Si en ese momento, en lugar de miradas y abrazos, el cerebro recibe la estimulación rápida y artificial de una pantalla, Mal asunto. pues las redes que se forman no son las de la empatía o el autocontrol, sino las de la distracción y la impulsividad. ¿Y en la adolescencia? ¿Qué es la otra gran crisis? La adolescencia es la segunda gran ventana. El córtex prefrontal, el del juicio, es el último en madurar. El consumo de redes y vídeos cortos es como echarle gasolina al fuego. Claro, dopamina fácil. Exacto. Refuerza los circuitos de recompensa inmediata y sabotea la maduración de la paciencia, la reflexión y el control de impulsos. Y de nuevo, supongo que no habla solo de malos hábitos, sino de cambios físicos en el cerebro. Efectivamente. Cita un estudio de John Hutton, que usó resonancias magnéticas. Vieron que los niños de preescolar, que pasaban más tiempo con pantallas, tenían menor integridad en la sustancia blanca del cerebro. Espera, ¿la sustancia
¿Sustancia blanca qué es? Para que nos entendamos. Son los cables que conectan las distintas áreas cerebrales. Si esos cables son de peor calidad, la comunicación es más lenta, y eso afecta directamente al lenguaje y a la lectoescritura. Madre mía. Y a raíz de esto, el libro introduce un concepto clínico que es, la verdad, para echarse a temblar: el autismo virtual. Vaya, ese es un término muy fuerte. ¿El libro dice que las pantallas pueden causar autismo? Es una pregunta crucial. No dice que causen el trastorno del espectro autista, que es mucho más complejo. Ah, vale. Se refiere a algo que los clínicos están viendo cada vez más. Niños muy pequeños que llegan a consulta con todos los síntomas de un autismo clásico. Como no mirar a los ojos, no hablar. Sí, no miran, no hablan, tienen comportamientos repetitivos, pero que cuando se les retiran por completo a las pantallas y se les sumerge en interacción humana, mejoran de forma espectacular. ¿En serio? Sí, en algunos casos los síntomas desaparecen. Esto sugiere que su cerebro no estaba roto, sino que respondía a un entorno profundamente anómalo. ¡Qué barbaridad! Entonces, tenemos la presencia materna, la crisis paterna y el impacto de las pantallas. ¿Cómo ata el autor todos estos cabos al final? Los une con una metáfora central, que es, en mi opinión, la idea más potente del libro. ¿Cuál es? Concluye que la familia funciona como un útero espiritual. Un útero espiritual. Es una imagen muy potente, pero a algunos les podría sonar un poco abstracto, ¿no? ¿Cómo lo aterrija el libro? Pues lo aterrija diciendo que, así como el útero biológico gesta el cuerpo durante 9 meses en un entorno protegido, Sí. la familia estable, con la presencia del padre y la madre, es el entorno necesario para gestar todo lo demás después del nacimiento. La mente, las emociones, el espíritu. Todo eso, esa gestación no acaba en el parto, continúa durante años. Por eso, romper ese útero espiritual, con ausencias, con inestabilidad, o peor, sustituyéndolo por el alimento artificial de las pantallas, es interrumpir un proceso vital. Claro. De hecho, conecta esta idea con Santo Tomás de Aquino, que decía que el fin principal del matrimonio no era el romance, sino el bien de los hijos, educarlos hasta alcanzar el estado de la virtud. O sea que la neurociencia moderna está confirmando, con escáneres cerebrales, una sabiduría que en el fondo ya conocíamos: que la familia es la matriz de todo. Exactamente. Y nos deja una pregunta en el aire, ¿no? Si el ambiente que creamos para nuestros hijos tiene un poder tan inmenso para moldearlos, hasta el punto de encender o apagar sus genes, ¿qué pequeños cambios, qué gestos intencionados en nuestro propio útero espiritual podríamos empezar a hacer hoy mismo, sabiendo que sus efectos podrían durar toda una vida?